Le damos gracias por habernos acogido a nosotros los esposos Howell como hijos de casa de adoración, por habernos hecho parte de este ministerio, y le doy gracias en especial por haber dicho que sí al llamado, por haber aceptado el llamado de Dios, ya que si no lo hubieran hecho, ninguno de nosotros pudiéramos decir que son nuestros pastores. Le damos gracias porque sabemos que a pesar de que el camino quizás no ha sido lleno de pétalos de rosa, sino que ha tenido espinas, ustedes han podido permanecer firme para encaminarnos a nosotros a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que si ustedes no hubieran aceptado el llamado, Dios se lo hubiera hecho aceptar de alguna manera u otra. Porque la sociedad en que vivimos, pastores y hermanos, lastimosamente está llena de personas que muchos desempeñan alguna profesión, muchos desempeñan algún trabajo simplemente porque en su familia todos son doctores. Yo también quiero estudiar medicina. En mi familia todos son abogados, yo también quiero estudiar leyes. Pero no es un trabajo, no es una profesión la cual los apasiona, sino que lo hacen por una tradición familiar. Muchos inclusive buscan profesiones porque es la que más paga en el momento. O sea, y al darnos cuenta de esto, nos damos cuenta de que hacen la labor, hacen el trabajo, sí lo hacen, pero no lo hacen con esa pasión, no lo hacen con ese amor. ¿Por qué? Porque no tenían el motivo correcto, sino que pusieron el enfoque en el dinero o en porque su familia lo practicaba. Pero en el modelo bíblico nos damos cuenta que no es así. No hay un instituto bíblico que te pueda graduar de pastor. Lastimosamente en estos tiempos existe el internet. Y en el internet usted consigue certificado de lo que usted quiera, del ministerio que usted quiera, pero en el modelo bíblico no hay un instituto, no hay un hombre que te pueda dar el de pastor, sino es que viene guiado por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, o sea, ¿de quién habla el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios? De que Jesús, o sea, que el pastorado no es una profesión que se escoge por tradición familiar. El pastorado no es una profesión que se escoge porque a mí me gusta lidiar con las personas. No, el pastorado no se escoge por emoción, no se escoge por tradición, no se escoge por lo que yo quiero, inclusive por querer lucrar. No, dice la Biblia que Él mismo lo constituyó pastores. Entonces, cuando dice la Biblia que Él mismo lo constituyó pastores, yo estoy un poco en contra de eso de que se dice que al que Dios llama, Dios capacita. Yo estoy un poco en contra de eso. Porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios nos hizo a nosotros, que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que Él nos escogió desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y si es así, quiere decir que cuando Dios escoge un hombre y una mujer para el llamado pastoral, es porque Él sabe lo que Él ha depositado de antemano en ellos. Simplemente que antes la persona no lo ejercía. Simplemente que antes la persona no lo practicaba, y hasta que tú no lo practiques, tú no vas a saber en realidad de lo que tú eres capaz de llegar a ser. Por eso le decía a los pastores que les doy gracias por haber aceptado el llamado. Porque al aceptar el llamado están demostrando obediencia a lo que Dios ya había depositado en sus vidas. La Biblia nos enseña que Jesús lo constituyó. O sea, constituir quiere decir que Él es quien los nombró, Él es quien los edificó, Él es quien les da la regla. No que cualquier persona lo puede nombrar, lo puede constituir, sino que el mismo Jesús. Y sabemos a través de la Biblia que lo que Jesús constituye no se cae, sino que permanece para siempre. El error está cuando usted se quiere autonombrar, cuando usted se quiere autoproclamar, cuando usted se quiere autoestablecer en algo en lo que Jesús no lo ha llamado. ¿Cómo va a ir su vida? De tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Pero cuando Jesús lo llama, aunque sea Jesús que lo llame, y vienen las tormentas, vienen las dificultades, vienen las pruebas, ese ministerio pastoral va a permanecer porque es constituido por Dios. Y Jesús no llama a hombres perfectos, como les dije en su momento. Jesús, aun con sus imperfecciones, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y viendo este ejemplo, podemos hablar del ejemplo del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre del vulgo.
¿Quién era Pedro? Un pescador, un hombre sin educación. Pero ya Jesús había predeterminado el llamado que él tenía para la vida de Pedro. Pedro el mismo que negó al maestro 3 veces. Pedro el mismo lleno de ira que le quitó la oreja al ayudante del sacerdote. Este mismo Pedro dice que una vez que Jesús fue muerto, cuando Jesús resucita, ¿dónde encuentra a Pedro? Pescando nuevamente. ¿Por qué? Porque al no estar el maestro Pedro se volvió atrás. Pero déjame decirte algo, el hecho de que tú falles, el hecho de que tú vuelvas atrás no tiene que ver nada con lo que Dios ha establecido para tu vida. Nosotros conocemos un Dios que restaura, un Dios que dice que si te llamó para esto, Él lo va a cumplir, levántese lo que se levante. Un Dios que así como hizo con la vida de Pedro, yo estoy seguro que ha hecho con la vida de nuestros pastores. Que aunque ha venido la tormenta, ha venido la dificultad, quizás han sentido rechazo, pero han podido decir sí al llamado de Dios. Y vemos en el Evangelio según Juan, no sé si el hermano Raulito los puede poner, el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Vemos el llamado de Pedro al ministerio pastoral. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro? No le pregunta si quiere ser pastor. No le pregunta por qué lo negó 3 veces. No le pregunta por qué está lleno de ira. La primera pregunta que Jesús le hace a Pedro es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea que tenemos que entender que el ministerio pastoral, lo primero que tú tienes que hacer es estar seguro de que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque así como Dios entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, el pastor está llamado, inclusive dice la Biblia que el buen pastor su vida da por sus ovejas. El buen pastor es alguien que tiene que estar lleno del amor de Dios. Dice que Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? Algunos estudiosos dicen que le preguntó: ¿me amas más que los otros discípulos? Otros estudiosos dicen que los comparó: ¿me amas más con que el trabajo de la pesca? Pero lo que me llama la atención a mí es no a qué se refería en especial el maestro, sino que le dice: ¿me amas a mí más que estos? O sea que una persona que acepta el llamado pastoral, una persona que acepta que Dios lo escogió como pastor, tiene que poner a Dios por sobre todas las cosas. Dice Jesús en la Biblia una vez que Él vino no para unir, sino para poner disensión, para poner al padre contra el hijo y al hijo contra la madre. Usted dirá: pero qué contradictorio suena esto. Jesús vino a crear pleito. No es que vino a crear pleito, es que Jesús quiere que usted entienda que cuando Él lo llama, no puede haber nada más importante en su vida que obedecer a Él. No importa si cuando Jesús te llama, tu familia se viene y se vuelve en contra tuya. Eso no importa. Tú tienes que permanecer creyendo en el Dios que te llamó. No importa si tus amigos te dan la espalda. Tú como pastor tienes que entender que el que te llamó te va a sacar la cara por ti en cualquier momento de tu vida. Y dice que Pedro le dijo a Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando hablamos aquí en la Biblia de la palabra amor, dice que hay 3 tipos de amor. El amor filos, que es el amor fraternal, como el amor que yo puedo sentir por mi hermano Ille. Yo quiero a mi hermano Ille, eso es un amor fraternal. El amor eros, que es el amor que es entre parejas, que es el amor erótico, de ahí viene la palabra erótico. Y el amor ágape, que era la pregunta que le hacía Jesús a Pedro: Pedro, ¿tú me amas con ese amor desprendido que es mayor que todas las cosas? Y Pedro no le responde de igual manera a Jesús. Pedro le responde con el amor filos. Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Él le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos el llamado a Pedro como pastor. Antes de que Jesús le hiciera este llamado, Pedro era uno de los 12 discípulos. Pero ahora Jesús lo llama pastor y le dice: apacienta mis corderos. Disculpe. Sí, le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué tiene que decir la palabra apacentar? La palabra apacentar significa alimentar a los corderos. ¿Y qué es el cordero? Dice que es la oveja pequeña. O sea que no pasa de 1 año.
sea que el llamado pastoral tiene que ver con fundamentar a los nuevos convertidos. El llamado pastoral tiene que ver con hacer cristianos sólidos. Usted como madre que está aquí, usted sabe que cuando su hijo nace y va en el crecimiento, mientras usted le dé la leche adecuada, su hijo va a tener un crecimiento que sólido, fuerte. Si usted ve las construcciones, así como crece para arriba, así mismo es el fundamento, la base que le ponen, algo que es sólido. Entonces el pastor está llamado a fundamentar a las nuevas ovejas, a los nuevos creyentes. ¿En qué? En la palabra de Dios. No llamado a fundamentarlo en cualquier fábula, en cualquier cuento, en cualquier teoría, no, sino en la palabra de Dios, para que a medida que ese nuevo creyente vaya creciendo y se vaya encontrando con dificultades en su caminar como cristiano, tiene un fundamento sólido. Es como aquel hombre que edificó su casa en la roca y no sobre la arena. ¿Por qué? Porque el pastor hizo su trabajo, que fue edificarlo, que fue darle alimento. Así como el pastor, hablando del pastor del campo, lleva a las ovejas y no la lleva a cualquier pasto, la lleva a los mejores pastos porque quiere que sus ovejas sean ovejas saludables, ovejas que en el futuro pueda sacarle el provecho que le saca. Así el pastor se preocupa porque usted y yo tengamos un crecimiento sólido. Ya depende de nosotros qué hacemos con esa base que el pastor está poniendo en nosotros. Pero el pastor tiene que tener cuidado de sus ovejas. Es que el pastor tiene que hacer tres cosas, o está llamado a hacer tres cosas. Alimentar, cuidar y proteger a sus ovejas, guiar a sus ovejas. Dice que continúa la plática entre Jesús y Pedro. Dice que vuelve la segunda vez y Pedro le pregunta, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Vuelve y le pregunta con el amor agape, o sea, ¿estás dispuesto a dejar todo por mí? ¿Estás dispuesto aún a dejar padre, aún a dejar madre, aún a dejar familia por aceptar el llamado que yo te estoy haciendo? Es que el pastor, vuelvo y le repito, tiene que tener claro, tiene que tener eso metido en su cabeza, de que no hay nada más importante para su vida que servirle a Cristo. Decía la hermana Isauri que no importa la hora en que usted llama al pastor, usted lo va a encontrar. Ese es un pastor escogido por Dios. Ese es un pastor que se preocupa por sus ovejas. Ese es un pastor que aún en medio de su sueño, aún en medio de sus problemas, aún en medio de que quizás sus hijos estén dando problemas, usted lo llama y ese pastor está allí para dar la cara por usted, porque ha entendido su llamado. Entonces la segunda respuesta de Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Pastorea mis ovejas. Primero, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos, o sea, encárgate de los más pequeños, alimenta los más pequeños. ¿Para qué? Para que tengan una formación sólida, una base sólida de lo que es el evangelio, de lo que es agradar a Dios. Ahora Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Pastorear quiere decir ya cuando la lleva al campo, que empieza a disciplinarla, que empieza a dirigirla, que empieza a llamarle las cosas. Si ve que la oveja en medio del campo se está yendo por un aprisco, viene y la endereza, la trae por el camino correcto. Pero lastimosamente a nosotros como cristianos muchas veces no nos gusta la disciplina. Amén. Muchas veces no nos gusta que el pastor nos diga nada porque esta es mi vida. Y él no sabe lo que yo estoy pasando. Pero si usted y yo estamos en un redil, si tú y yo pertenecemos a una congregación, es porque hemos confiado y hemos entendido que ese hombre y esa mujer fueron puestos por Dios. Y si el pastor nos está llamando la atención, nos está dirigiendo, nos está disciplinando, es porque él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero habemos ovejas inmaduras. En el redil hay de todo. Vemos ovejas inmaduras que cuando el pastor me llama la atención, lo primero que sale de mi boca es: me voy de esa iglesia. Entonces cuando te vas de esa iglesia, ya quedas que no eres oveja, quedas siendo un cabrito, brincando de aquí a allá y de allá a acá. Entonces quedas a la intemperie de que venga el lobo y haga contigo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque te saliste de la obediencia que tú tenías que tener a tu pastor. Siempre le digo esto a mi esposa y creo que lo he compartido con varios hermanos. A mí me gusta cuando se me llama la atención. No es que me gusta portarme mal, son dos cosas distintas. Pero sí se me gusta que cuando yo hago algo indebido, el pastor con toda la autoridad que tiene de Dios venga donde mí y me diga: lo hiciste mal.
Si tiene que disciplinarme, que lo haga, porque eso me ayuda a mí en mi crecimiento. Eso me ayuda a mí a ser una oveja, a ser un miembro de la iglesia sólido, firme, a no dejarme mover por mis emociones. Pero ¿qué pasa cuando no queremos prestar atención a lo que nos dice el pastor? Quedamos perdidos, quedamos por allí como ovejas sin pastor. Dice la Biblia en Juan 10:27 que el mismo Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted no está en una iglesia para hacer lo que le da la gana. Nosotros estamos en la iglesia para seguir la visión que Dios ha puesto en un pastor, en una pastora. Nosotros estamos en una oveja, en una iglesia para seguir los lineamientos que Dios le ha dado al pastor y a la pastora. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia nos habla de un hombre llamado Elí. Usted quizás conoce la historia, se encuentra en el primer libro de Samuel. Dice la Biblia que los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana. Elí era el sacerdote de aquella época. Y dice la Biblia que los hijos de Elí se acostaban aún con las mujeres que no eran suyas, con los sacrificios que traía el pueblo también hacían lo que les daba la gana. ¿Y usted sabe por qué fue cortado el ministerio de Elí y de sus hijos? Porque Elí no interfería en el pecado de sus hijos. Entonces, ¿qué usted quiere? Un pastor que le pase la mano a su pecado, un pastor que le pase la mano a su mala conducta, un pastor que lo consienta con tal de que usted no se vaya de la iglesia, pero que su vida se pierda. ¿Quién tendrá que darle cuenta después a Dios por su vida? No es usted mismo, será el pastor, porque no hizo lo que Dios lo llamó a hacer, a disciplinar nuestras vidas. Y no es que el pastor sea un régimen militar, no, pero a través de la palabra el Señor le da la sabiduría al pastor para dirigir nuestras vidas, para disciplinar nuestras vidas. Lo tercero que vemos que le dice Jesús a Pedro es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Primero le dijo: apacienta mis corderos, o sea, alimenta mis corderos, nutre mis corderos. Después le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora vemos como que retrocede, porque de pastorear ahora le dice: apacienta mis ovejas, o sea, alimenta mis ovejas. Se supone, según la lógica, según la biología, según la ley de la vida, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, pero me llama la atención que Jesús, ya las ovejas están en un estado adulto. Y Jesús le dice a Pedro nuevamente: apaciéntalos, o sea, alimentalos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se olvidaron. Las ovejas, el ser humano, usted y yo nos olvidamos muchas veces del fundamento que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Le damos doble trabajo al pastor. Ahora tiene que venir el pastor y a volver a ¿qué? A volver a traernos a mente todo lo que ya Él nos ha enseñado. Dice: apacienta mis ovejas. Ahora tiene que venir el pastor, y cuando ya estábamos, como dice Hebreos 15, voy a leerlo. Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos así aquí? Que ya pasamos de ser corderos, ya somos ovejas. Se supone que estamos en un nivel de madurez. Se supone que el pastor muchas veces no tiene que decirnos tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya somos maduros. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en vez de estar siendo ya maestros, tenemos que volver a ¿qué? A tomar leche. ¿Por qué? Por nuestra inmadurez, por nuestra indisciplina, por nuestra desobediencia. Entonces, ¿en qué incurrimos? Tiene que venir el pastor nuevamente, sentarse, sacar de su tiempo y volver a instruirnos en lo que se supone. Ya sabemos, porque dice la Biblia que ya deberíamos ser maestros. O sea que según me dice la Biblia, el pastor ya debía estar descansando y hacer como hace con la hermana Julia. Bueno, tú te encargas de los nuevos convertidos, tú le das discipulado. Pero no, le damos tiempo duro a la hermana Julia, le damos tiempo duro a la pastora Giseira, y tiene que venir ¿quién? El pastor, a volver a tomarse de su tiempo, a alimentarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos muchas veces por nuestra inmadurez de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos al libro de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante.
Después de esto no me invite más a predicar, pastor. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1, no, discúlpeme. Sí, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora vemos a Pedro ya metido en su papel de apóstol. Ahora vemos ya que Pedro predicó, se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000. Ahora Pedro ya está en su papel de apóstol junto con el apóstol Pablo fundando iglesias. Ahora vemos que Pedro, lo que a él se le inculcó, lo que a él se le enseñó de parte de Jesús, el mismo Jesús que le hizo el llamado a Pedro, ahora viene a Pedro impartiéndolo a otros. O sea que ahora Pedro está por imposición de manos, quizás pudiendo por la autoridad que Dios le dio, delegar en otros el ministerio pastoral. Dice el versículo 1 de Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El versículo 2, ¿qué le dice Pedro a los ancianos, a los que él está instaurando como pastores? Apacentar la grey. Lo mismo que le dijo ¿quién? Jesús a él. O sea, ahora Pedro le dice a los ancianos, ustedes no van a venir aquí a darle cualquier alimento a estas ovejas nuevas que usted tiene. Le dice apacentar la grey, o sea, aliméntenlos. De igual manera que yo hice con ustedes, de igual manera que Jesús hizo conmigo. Ahora yo estoy imponiendo mi mano sobre ustedes, estoy imponiendo el ministerio pastoral. Ustedes están llamados a apacentar la grey, a alimentar la grey. Ese es el llamado del pastor, alimentar la grey para que la grey crezca en un estado sólido, un estado firme de lo que ha creído de parte de Dios. Vamos a retroceder un poquito y vamos a leer Primera de Pedro 2:2. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando usted tiene un fundamento sólido, cuando usted tiene una base sólida, y le repito, usted ve los grandes edificios. Esos grandes edificios tienen una base bajo tierra que quizás usted no ve. O sea, puede venir un terremoto muchas veces, puede venir un huracán muchas veces, puede venir la tempestad que quiera y ese edificio no se cae. ¿Por qué? Por la base que tiene. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2:2? Que deseemos como recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si una leche espiritual es adulterada? Si usted tiene la verdadera. Pero si usted no ha probado la verdadera, si usted no ha probado, como dice la Biblia, la benignidad de Dios, usted no se va a dar cuenta de que le están vendiendo cosas ficticias, de que le están vendiendo falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque usted no ha probado de la leche espiritual no adulterada. Entonces, cuando usted tiene un pastor que se preocupa por darle a usted la leche espiritual no adulterada, para que usted tenga un crecimiento sólido, es porque ese pastor ha entendido verdaderamente el llamado que Dios ha hecho a su vida. Es que la Biblia nos habla de diferentes tipos de pastores. La Biblia nos habla del asalariado. La Biblia nos dice que el asalariado solamente está ¿por qué? Por el dinero, lo dice la palabra. No le importa si viene la oveja y te devora, el lobo y te devora, perdonen. No le importa si viene el diablo y te hace contigo lo que le da la gana. Simplemente tráeme el dinero y haz con tu vida lo que tú quieras. Ni siquiera le importa si tú pecas. Te dice que una vez salvo, siempre salvo. Ese es el que está por el dinero. Pero el que está verdaderamente por llevarte a los pies de Cristo, el que está verdaderamente porque tú alcances la salvación, el que está verdaderamente para que cuando Cristo venga por su iglesia, tú te vayas con Él. Ese te disciplina, ese te alimenta, ese te corrige, ese te estorba. Tenemos que entender, como dice la Biblia, el padre al hijo que ama lo disciplina. Cuando usted ve que usted tiene un pastor que no le interesa con usted, preocúpese. Pero si su pastor está encima de usted, quiero hablar contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? Tenemos que reunirnos. Llámame, haz lo otro. Es porque ese pastor le interesa tu vida espiritual, le interesa que tú tengas un crecimiento sólido. Continúa Pedro hablándole a la iglesia y lo segundo que le dice es que cuidando de ella. ¿Qué Jesús le dijo a Pedro que tenía que hacer?
proteger las ovejas, protegerlas ¿de qué? Del lobo, del peligro. El pastor tiene que cuidar su congregación ¿de qué? De que no vengan falsas doctrinas. Por eso usted ve que muchas veces los pastores se preocupan. Te gusta ver muchas prédicas en YouTube, te gusta ver seguir muchos predicadores. ¿Por qué? Porque te está cuidando de que caigas en errores de falsas doctrinas. Tú tienes que alimentarte en tu casa. Tú sabes qué sucede si yo salgo de aquí hoy domingo, voy y como en mi casa y a la media hora me invita la hermana Yocati y voy como donde Yocati y después me invita la hermana Amor y voy y como, que me va a dar una indigestión. ¿Y a cuál de las tres palabras diferentes que me dieron le creo? Yo tengo que creerle a la palabra que Dios le está dando a mi pastor. Por eso lo estableció como mi pastor. Amén. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea que un pastor no tiene que forzarte a hacer nada. Así como Jesús no forzó a Pedro, así como Jesús no forzó al pastor, sino que lo hacen ¿por qué? Por amor. Y la Biblia nos enseña en el libro de Corintios que no importa cuántos dones tú tengas. No importa si tú levantas muertos, si tú te sabes toda la Biblia. Si tú no tienes amor, de nada sirve. Es que el ministerio pastoral es un ministerio basado en eso, en el amor por las vidas, en el amor por las almas. Por eso dice que el pastor deja las 99 si va una que se está extraviando y va a buscar esa que se está extraviando. ¿Por qué? Por amor, porque ese es el llamado que Dios ha establecido para su vida. Que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. ¿Usted cree que los pastores no sufren cuando no se levanta algún rebelde en la casa y dice me voy de la iglesia? Claro que sufren. Es que nosotros tenemos la percepción o la idea de que el pastor traspasa paredes, de que el pastor es un ser súper espiritual, de que el pastor no tiene sentimientos. No, claro que sufren, claro que se sienten, pero por su llamado ante nosotros se muestran fuertes. Pero nosotros tenemos que entender eso y tenemos que honrar al que Dios ha puesto como pastor de casa de adoración. Amén. Y dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. O sea que el pastor no tiene que tener señorío sobre la grey. Como le dije antes, no es por obligación, sino por amor. Sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuántos tienen un pastor que le da ejemplo? Wow, muy pocos, pastor. Revísese. Dice que siendo ejemplos de la grey. O sea que una persona llamada a pastorear una congregación no puede decir hay que ayunar, pero él no ayuna. No puede decir tenemos que orar, pero él no ora. No puede decir tenemos que leer la Biblia, pero él no la lee. No puede tener su familia vuelta a un desastre, mas sin embargo quiere corregirla de otro. No. Dice la Biblia que el que desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que tener su casa en orden entre uno de los requisitos que da. Y un pastor que es escogido por Dios sabe poner todas estas cosas en prioridad. No se preocupa solamente por las ovejas en cuanto al sentido de alimentarlas, sino que se preocupa en dar un ejemplo. Que su sí sea sí, su no sea no. Un ejemplo en cuanto a qué, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la rectitud, en cuanto a la santidad a Jehová. Imagínese un pastor que usted conozca, que usted sepa que está haciendo lo que le da la gana con su vida. ¿Usted lo va a seguir? Quizás sí, porque usted también quiere hacer lo que le da la gana con la suya. Pero un pastor escogido por Dios que le muestra a usted la rectitud, usted tiene que ver cómo camina delante de ese pastor, porque él está siguiendo los lineamientos de Dios. Ahora es donde quiero que nosotros como ovejas prestemos mayor atención. Muy bonito hablar de los requerimientos de un pastor, ¿verdad? Muy bonito hablar de las responsabilidades de un pastor, que el pastor se tiene que cuidar, que el pastor tiene que alimentarnos, que el pastor tiene que hacer muchas cosas por nosotros. Pero ¿qué haces tú por tu pastor? Amén. El pastor tiene responsabilidades como siervo de Dios, como persona que aceptó el llamado. Pero tú como oveja, tú como miembro de una grey y yo, que soy parte de esta grey, también tenemos responsabilidades para con el pastor. También tenemos que entender que el pastor es un ser humano. Dice que tenemos que reconocerlos y tenerlos en estima. Primera de Tesalonicenses capítulo 5.
versículos 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice que aunque nos amonesten, tenemos que tenerlo en estima. Aunque no nos gusten muchas veces sus decisiones, tenemos que tenerlos en estima. Tenemos que saber que fueron llamados por Dios. Tenemos que saber que su principal propósito en esta vida, en este ministerio, es encaminarnos a nosotros en los caminos de Dios. No porque el pastor me amoneste, ya yo voy a dejar de amarlo. Dice que tenemos que reconocerlo. El acto que se está haciendo hoy es un reconocimiento. Habla de honra, habla de que nosotros reconocemos el pastor que tenemos. Pero imagínese que usted no ponga en valor el trabajo que el pastor hace, que los pastores hacen por nosotros. ¿De qué sirve? ¿Usted cree, como le dije anteriormente, que él no tiene sentimiento? ¿Usted cree que los pastores no se van a su casa y dicen, wow, no recibo una palmadita, wow, no recibo un pastor, estuvo buena la prédica, wow, no recibo un pastor, venga, lo invito a comer? No, porque queremos que el pastor solo tiene demanda para con nosotros, pero nosotros no tenemos demanda para con los pastores. Nosotros también tenemos responsabilidades como miembros de la iglesia para con nuestros pastores. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Wow, la iglesia quedó. No estoy regañando a nadie. Yo soy parte de la congregación también. Esto también va para conmigo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dañé el día del pastor. El que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos aquí somos enseñados en la palabra? ¿Cuántos aquí hemos pasado por donde la hermana Julia, por donde el pastor recibiendo clases? La gran mayoría, si no todos, ¿verdad? Dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchas veces venimos donde el pastor, oía una predicadora decir, venimos donde el pastor, tengo un problema, pastor, tengo una dificultad. Y pasan los meses y el pastor sigue orando por esa dificultad, porque la hermana nunca le dijo que ya Dios respondió. Venimos donde el pastor solo a que prácticamente utilizar la unción que Dios ha depositado sobre él. Pero nunca venimos a decirle, pastor, gracias porque Dios lo escuchó. Nunca venimos a decirle, pastor, gracias porque mire, el Señor me bendijo de una gran manera y quiero compartir con usted esa bendición. Nunca hacemos ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque creemos que el pastor solo es el que tiene demanda, pero nosotros también tenemos demanda. La Biblia nos llama a honrarlo, a instruirlo, a hacerlo partícipes de toda buena cosa. Si usted consigue $1 millón, ¿usted le regalaría algo a su pastor? No levanten la mano. Yo estoy seguro que quizás muchos no, porque somos así. Creemos que nosotros merecemos todo y que los pastores, estoy hablando no del pastor Raúl y de la pastora Jacqueline, sino de la persona con el ministerio pastoral, llamada por Dios, constituida por Dios. Muchas veces creemos que no tienen necesidad de nada, pero nosotros sí lo merecemos todo. Vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Dignos de qué dice la Biblia? De doble honor. Mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar. Que si usted va a Efesios, cuando le leí la constitución de Dios, que dice que Él mismo lo constituyó, tiene juntos al pastor, dice pastor y maestro. O sea que aquí nos hace referencia a un pastor. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Quiero aquí explicarles un poco de qué es esto de que no pondrás bozal al buey que trilla.
El buey en aquella época era el animal que trabajaba en el campo. Quizás en muchos países todavía ocurre. Entonces el buey era un animal del trabajo duro, de la carga pesada. Y el bozal es el instrumento que se le pone en la boca inclusive a los perros para que no muerdan a las personas. Entonces dice la Biblia que no pondrás bozal al buey que trilla, porque si el buey está trabajando duro en el campo, arando la tierra, trillando la tierra, y usted le pone un bozal, el buey no se puede alimentar. ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a trabajar en lo pesado que es su trabajo si usted le puso un bozal? Aquí hace referencia a lo mismo con el pastor. El pastorado no es una tarea fácil. Pastorado es un trabajo que desgasta. Pastorado es un trabajo que muchas veces les da depresión. Dice que no pondrás bozal al buey que trilla. O sea que está diciendo, si el pastor constituido por Dios está haciendo su trabajo, ¿qué nos quiere decir este versículo? Que la iglesia tiene que sustentarlo. No podemos esperar que el pastor se desgaste. Voy a hablar de nuestro pastor ahora. Venga a dar clases, venga a predicar, venga a la oración, venga al ayuno, vaya a toda actividad y nosotros mirando lejos, sabiendo que el pastor tiene necesidad. Nosotros estamos llamados como iglesia, siempre dentro de lo posible, a sustentar a nuestro pastor, ya que Él es el que hace el trabajo para que nosotros tengamos una vida espiritual mejor. Dice, y aparte, y digno es el obrero de su salario. El pastor es un trabajo, vuelvo y le repito, desgastante. ¿Usted sabe cuánto tiempo toma desarrollar un mensaje? Según los entendidos, toma hasta 35 horas desarrollar un mensaje. Si usted quiere, yo me paro aquí y abro la Biblia y digo, como decían antes, abre tu boca que el Espíritu la llena. No, el pastor que se preocupa por su oveja, no abre la Biblia que el Espíritu la llena. El pastor que se preocupa por su oveja, por darle un alimento sólido, se prepara, son horas de preparación. ¿Para qué? Para darle un alimento a usted espiritual que fortalezca su vida. Entonces nosotros, ya que el pastor está trabajando para nosotros, para nuestra vida espiritual, tenemos que procurar nosotros sustentar la vida de nuestros pastores. El libro de Hebreos capítulo 13. Diga usted su amén, pastor, no se preocupe. El capítulo 13, versículo 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo con alegría y no quejándose. Hay hermanos que se jactan. Yo he escuchado, yo personalmente, hermanos que se jactan de decir, yo le he sacado muchas canas al pastor. ¿Usted cree que eso hace gracia? Usted es inmaduro. Dice que obedeced a vuestros pastores y sujetad a vuestros pastores. Yo no puedo reírme de que yo estoy haciendo a mi pastor trabajar el doble. Eso es mentira. Y menos siendo un hermano supuestamente maduro en la fe. Dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso es lo más triste. Para mí, este pedacito es lo más triste del ministerio pastoral. Porque el pastor se esfuerza, el pastor lo alimenta, el pastor lo cuida, el pastor lo dirige. Y usted hace lo que le da la gana o yo hago lo que me da la gana. Y al fin del día, el que le va a dar cuenta a Dios por nosotros es el pastor. Cuando debíamos ser nosotros que hicimos con nuestra vida lo que nos dio la gana. Pero Dios vaya donde el pastor a pedirle cuenta. ¿Qué hiciste con Richard? ¿Qué hiciste con Ille? ¿Qué hiciste con Anthony? No, si yo fui irresponsable, si yo fui inmaduro, yo tengo que ser responsable de mi acto. Pero no, yo le he sacado, yo le tengo la cabeza al pastor llena de cana. Eso no, para usted es una gracia, pero la Biblia lo habla, usted es inmaduro. Dice, y orad por ellos. ¿Cuántos aquí oran por su pastor? ¿Cuántos aquí en sus hogares levantan una intercesión por su pastor? Ahí no levante la mano, ahí el pastor se puso de pie a ver.
¿Cuántos aquí se preocupan por el bienestar de su pastor? ¿Cuántos aquí pueden entender que el pastor es digno de honra? La Biblia dice, da honra al que honra merece. Y no es que esto sea algo que yo estoy alabando la figura pastoral, es que lo establece la Biblia lo establece. Las ovejas del campo, cuando las ovejas crecen y están en un estado adulto, el pastor no, por decirlo de alguna manera, el pastor no tiene beneficios de las ovejas. Claro que tiene beneficios, coge las lanas, le coge la leche, inclusive la carne. Entonces, nuestros pastores terrenales que velan por nuestra alma, que tienen que dar cuenta por nosotros, no, mis bendiciones son mías, mi pastor que vaya a trabajar. Mentira del diablo. Si la iglesia puede, estamos llamados a sustentar a los pastores según lo establece la Biblia. Con esto lo voy a dejar. Ya suficiente, Daniel, el día pastoral. Discúlpeme, pastor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Nos dice la Biblia aquí en Primera de Pedro, capítulo. Esta es una palabra para nuestros pastores. Se la quiero regalar a nuestros pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, Jesús. Cuando Jesús venga y levante su iglesia, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los quiero exhortar en esta hora, pastores, que no se desanimen por si ven que habemos 2 o 3 o 4 o 10 inmaduros. Su galardón está en los cielos. Ustedes continúen haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Ustedes continúen marcando la diferencia en la vida de quienes los conocemos, en la vida de quienes tenemos el privilegio de conocerlo. No importando quién pague mal por bien. Ustedes continúen esforzándose en el llamado que una vez ustedes aceptaron. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos. Amén. Yo estoy seguro que ustedes son de esos que perseveran. Y dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios los bendiga, pastores. Los honramos una vez más en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Richard, por esa palabra y por corregirnos. Así que tranquilo, que no nos dañó el día. A veces merecemos algo porque despertemos en ciertas cosas. Antes de que terminemos el servicio y que nuestra hermana Lilian va a pasar por aquí, pero quiero darle unos anuncios. Y es de decirle que los que tomaron chocolate para la venta, por favor, necesitan traer el dinero ya a final de este mes. Se lo entregan al hermano Marco ya.